Wow, 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 wow. Buenas a todos, les habla Cristian Narváez del grado 11 del Colegio Juan Pablo II y hoy les vengo a hablar de los principales componentes del PC. Bueno, como primero vamos a hablar de la motherboard. Les voy a decir qué es. La motherboard es una parte fundamental para montar cualquier computadora personal de escritorio o portátil o algún dispositivo. Esta tiene instalado una serie de circuitos integrados, entre los que se encuentra el circuito integrado auxiliar llamado chipset, que sirve como centro de conexión entre el microprocesador, que es la CPU, la memoria de acceso aleatorio, que es la RAM, y las ranuras de expansión y otros dispositivos. Esta va instalada dentro de una carcasa o gabinete que por lo general está hecha de chapa y tiene un panel para conectar dispositivos externos y muchos conectores internos y zócalos para instalar componentes internos. Esta motherboard tiene los conectores internos. Los conectores internos son para dispositivos periféricos externos como el teclado, el ratón, la impresora, el módem externo, cámaras web, cámaras digitales, escáner, entre otros. En las tarjetas AT, lo único que está en contacto con la tarjeta son unos cables que la unen con los conectores en sí, excepto del teclado, que si está soldado a la propia tarjeta. En las tarjetas ATX los conectores están todos concentrados al entorno del teclado y soldados a la placa base, o sea, la motherboard. Y los conectores internos son conectores para dispositivos internos, como pueden ser la unidad de disco flexible o comúnmente llamada disquete, el disco duro, las unidades de CD, etc. Además, para los puertos seriales, paralelo y de juegos si la tarjeta madre no es de formato ATX. Antiguamente se utilizaba una tarjeta que permitía la conexión con todos estos tipos de dispositivos. Esta es llamada tarjeta controladora. Y bueno, aquí como podemos observar tenemos una imagen de un ejemplo de una motherboard. Bueno, seguimos con el procesador. Y el procesador es el cerebro del sistema. Justamente todo lo que procesa ocurre en la PC y ejecuta todas las acciones que existen. La función de un procesador, como su nombre lo dice, es procesar la información. Esto quiere decir que interpreta las instrucciones y procesa los datos de los programas. La velocidad con la que trabaja se mide en Hz. Un Hz es un ciclo de reloj por segundo. Esto quiere decir que hace una operación aritmética por segundo o transfiere el valor de un registro a otro. Los procesadores actuales pueden alcanzar los 4 GHz. Bueno, les voy a decir los últimos procesadores que tienen hasta ahora, los mejores. Bueno, hay una nueva actualización de una guía que es dedicada a los mejores procesadores del mercado, y en esto actualizaron precio y el rendimiento de cada procesador. Y el primero añaden al Ryzen 5 2600, que por relación precio y rendimiento es una buena opción frente al Ryzen 5 1600. También añaden el Intel Pentium G5400 como alternativa económica para utilizar con las placas bases serie 300, y el FX 6300 como sustituto del FX 4300, un chip que por su buen valor, calidad y precio merece tener un hueco entre los mejores procesadores que existen al día de hoy. Bueno, y por aquí tenemos una imagen de un procesador que es Intel Core i9. Y bueno, sigamos. Bueno, seguimos con la memoria RAM. ¿Qué es la memoria RAM? Bueno, antes que nada debemos definir correctamente lo que es la memoria RAM. Para ello vamos a basarnos en su nombre, que no es otra cosa que la sigla en inglés de la frase Random Access Memory, lo que traduce memoria de acceso aleatorio, es decir, que es un tipo de memoria que permite almacenar temporalmente información a una velocidad elevada, permitiendo que el dispositivo computarizado funcione y realice tareas automatizadas. Dicha información o datos se pierden cuando el equipo, ya sea una computadora, portátil, smartphone o tableta, se apaga. Ahora que hemos definido correctamente lo que es una memoria RAM, es momento de describir cuál es la función de la memoria RAM.
en los diferentes dispositivos. La respuesta es bastante simple. La función principal de la memoria RAM es cargar información y ejecutar programas de manera temporal y aleatoria, lo que permite que en la computadora, el smartphone o la tableta funcione. Mientras más memoria RAM tenga un equipo electrónico, más velocidad de ejecución de programas y capacidad de trabajo tendrá. Esto se debe a que cuenta con más espacio para almacenar datos temporales y ejecutar secuencias de comandos, o sea, los programas. Bueno, tenemos tres tipos de memoria. El primero es el SIMM, que son un tipo de memorias RAM, o sea, son RAM de celdas construidas a base de capacitadores, las cuales tienen unos chips de memoria de un solo lado de la tarjeta y cuentan con un conector especial de 30 o 72 terminales para ranuras de la tarjeta principal, o sea, la motherboard. Seguimos con el segundo, que es DIMM, y estos son un tipo de memorias DRAM que ya les expliqué que era, las cuales pueden tener unos chips de memoria en ambos lados de la tarjeta o solo en un lado. Estos cuentan con un conector especial de 168 terminales para ranuras de la tarjeta principal, o sea, la motherboard. Cabe destacar que la característica de las memorias de línea dual es precisa de los estándares modernos RIMM y DDR. Por ello no es de extrañarse que también se les denomine DIMM. Bueno, seguimos con el tercero, que es DDR. Estos son un tipo de memorias DRAM también, que las cuales tienen los chips de memoria en ambos lados de la tarjeta y cuentan con un conector especial de 184 terminales para ranuras de la tarjeta principal, o sea, la motherboard también. También se les denomina DIMM tipo DDR debido a que cuentan con conectores físicamente independientes por ambas caras, como el primer estándar DIMM. Y bueno, aquí podemos observar bien muy claramente una memoria RAM. Bueno, y seguimos con la fuente de poder. Una fuente de poder o fuente de alimentación es un elemento de hardware que está ubicado dentro del case del CPU. Se trata de un dispositivo que es utilizado para proveer la energía necesaria para el funcionamiento del ordenador. Estos dispositivos son vitales, ya que no solo alimentan de electricidad la placa madre, o sea, la motherboard, sino que también generan la energía necesaria para que las unidades ópticas, dispositivos USB y placas de video, audio y red funcionen de manera correcta. El funcionamiento de una fuente de poder es simple. El dispositivo proporciona corriente directa gracias a una diferencia de potencial que se lleva a cabo en sus bornes internos. La fuente de poder convierte la corriente alterna en corriente directa, gracias al uso de rectificadores, fusibles y demás componentes que regulan, filtran y estabilizan la electricidad para que pueda ser utilizada en el ordenador y sus componentes, evitando averías. Bueno, tenemos las fuentes AT y ATX. Bueno, la fuente AT es la cual hace referencia a un estándar de dispositivos introducidos al mercado a inicios de los 80, la cual reemplazó una tecnología denominada XT o tecnología extendida. La fuente AT es un dispositivo que se acopla dentro del gabinete de la computadora y se encarga básicamente de transformar la corriente alterna de la línea eléctrica de toma corriente de pared en corriente directa, la cual es utilizada por los elementos electrónicos y eléctricos de la computadora con un menor voltaje. Otras funciones son las de suministrar la cantidad de corriente y voltaje que los dispositivos requieren, así como protegerlos de problemas en el suministro eléctrico como subidas de voltaje. Se le puede llamar una fuente de poder AT, fuente de alimentación AT, fuente analógica, fuente de encendido mecánico, entre otros nombres. Bueno, la definición de la fuente ATX. Esta es una tecnología avanzada extendida, la cual es la segunda generación de fuentes de alimentación introducidos al mercado para computadoras con un microprocesador Intel Pentium MMX, y a partir de ese momento se extiende su uso. La fuente ATX es un dispositivo que se acopla internamente en el gabinete de la computadora,
la cual se encarga básicamente de transformar la corriente alterna de la línea eléctrica en corriente directa, así como reducir su voltaje. Esta corriente es utilizada por los elementos electrónicos y eléctricos de la computadora. Otras funciones son las de suministrar la cantidad de corriente y voltaje que los dispositivos requieren, así como protegerlos de problemas en el suministro eléctrico, como subidas de voltaje. A la fuente ATX se le puede llamar fuente de poder ATX, fuente de alimentación ATX, fuente digital, fuente de encendido digital, fuente de pulsador, entre otros nombres. Bueno, y aquí podemos observar una imagen de una fuente de poder. Bueno, y seguimos con el disco duro. Bueno, almacenar nuestra información en un disco duro representa un alivio, ya que una unidad de disco duro es un dispositivo de almacenamiento de datos formado por numerosas partes mecánicas por medio de las cuales se pueden leer o escribir información utilizando un medio magnético. El disco duro es uno de los componentes internos de una computadora personal que necesita especial cuidado tanto durante su uso como durante su elección. El solo hecho de almacenar nuestra información personal nos obliga a destruir los discos duros con mucho celo y cuidado. Pero ante todo, vamos a ver a qué llamamos un disco duro. Bueno, los discos duros se componen de uno o más platos unidos por un eje que gira a gran velocidad. Sobre cada plato hay un cabezal de lectura-escritura que flota sobre el aire generado por la rotación de los platos. Los discos duros tienen motores diseñados para hacer girar los platos y mover los cabezales de la unidad. Los discos duros tienen una capacidad de almacenamiento que va desde gigabytes hasta terabytes. La velocidad de la lectura-escritura se mide en revoluciones por minuto, RPM, y las más comunes son de 5400, 7200 y 10000. Los factores de forma más empleados para los discos duros son 5,25 pulgadas, 3,5 pulgadas, 2,5 pulgadas. Bueno, hay dos tipos de disco duro, podemos decir así, que es IDE y SATA. Bueno, entonces, ¿cómo funciona un disco duro IDE? El equipo de cómputo envía la solicitud de escritura por medio del conector IDE de la motherboard o tarjeta controladora o tarjeta madre IDE hacia los circuitos electrónicos del disco duro. Las cabezas L y E, lectura y escritura, se polarizan y acomodan las partículas ferrosas en dos concentraciones distintas, con el objetivo de representar y diferenciar los bits ceros y los unos. Para la lectura de datos, las cabezas de lectura-escritura detectan la intensidad del magnetismo procedente de las partículas ferrosas. De este modo se determina el estado del bit 0 o 1. Los discos duros IDE compitieron tecnológicamente y comercialmente por los discos duros SATA. Ahora vamos cómo funciona un disco duro SATA. Bueno, el disco duro SATA funciona que el equipo de cómputo envía la solicitud de escritura por medio del conector SATA de la motherboard hacia los circuitos electrónicos del disco duro. Las cabezas L y E, lectura y escritura, se polarizan y acomodan las partículas ferrosas en dos concentraciones distintas, con el objetivo de representar y diferenciar los bits ceros y unos. Para la lectura de datos, las cabezas de lectura y escritura detectan la intensidad del magnetismo procedente de las partículas ferrosas. De este modo se determina el estado del bit 0 o 1. Los discos duros SATA compitieron comercialmente contra los discos duros IDE y fueron desplazados por los discos duros SATA 2. Bueno, aquí podemos observar un ejemplo, una imagen de un disco duro. Bueno, ahora seguimos hablando de un disco duro como maestro y un disco duro como esclavo. Bueno, ¿qué es un disco duro como maestro? Se llama disco duro maestro al primer disco conectado en el primer bus de comunicaciones IDE. Un equipo puede tener conectados en el bus de comunicaciones IDE 4 discos, por lo que podemos tener el primer disco como maestro.
¿Cómo se configura el disco duro como maestro? Reiniciamos nuestra computadora. Observa cuidadosamente la pantalla de inicio para que puedas ver y presionar la tecla necesaria para anular el proceso de carga del sistema operativo. Segundo paso, si te solicitan una contraseña, ingrésala y presiona la tecla Enter. Tercer paso, dirígete a la configuración CMOS y presiona Enter. Generalmente la primera pantalla de BIOS que aparece es la pantalla principal básica. Cuarto paso, en el menú de CMOS busca Hard Disk y luego la selección Primary Master para detectar y configurar el disco duro principal, convirtiéndolo en disco duro maestro. Bueno, entonces, ¿qué es un disco duro como esclavo? El disco duro como esclavo se le llama ya que es el segundo en conectar en el cable de conexión ID. Antiguamente se usaba un pequeño corte en el cable para que cuando se conectara el segundo disco quedara como esclavo. Hoy en día utilizamos los jumpers. ¿Cómo se configura el disco duro como esclavo? Bueno, primero tenemos que reiniciar nuestra computadora, observar cuidadosamente la pantalla de inicio para que puedas ver y presionar la tecla necesaria para anular el proceso de carga del sistema operativo. Segundo paso, si te solicitan una contraseña, ingrésala y presiona la tecla Enter. Tercer paso, dirígete a la configuración de CMOS y presiona Enter. Generalmente la primera pantalla de BIOS que aparece es la pantalla principal básica. Cuarto paso, en el menú de CMOS busca Hard Disk y luego la selección Primary Master para detectar y configurar el disco duro principal, convirtiéndolo en disco duro maestro. Quinto paso, mueve el cursor hacia la selección Primary Slave y selecciona Enter. Nuevamente, tu sistema repetirá el mismo proceso para el segundo disco, pero convirtiendo a este en disco esclavo. Presiona la tecla. Sexto paso, presiona la tecla F10 para guardar los cambios. Sal de la utilidad de configuración. La computadora se reiniciará. Si no lo hace, reiníciala manualmente. Deja que la computadora inicie normalmente y deberías ver tus unidades de disco. Bueno, anteriormente les mencioné sobre algo llamado jumper. Entonces, un jumper es un elemento conductor usado para conectar dos terminales para cerrar un circuito eléctrico. Los jumpers son generalmente empleados para configurar o ajustar circuitos impresos. Bueno, y también se preguntarán cómo se deben conectar en el bus de datos. Bueno, mi recomendación es que lo conecten de forma preventiva y esta debería considerar una ventilación. Cuando vamos a hablar de disco duro, esclavo y master, en el mismo disco duro, atrás en la pegatina, tiene cómo configurarlo. Bueno, y aquí podemos ver unos ejemplos de unos discos duros como esclavo y el maestro. Bueno, y para finalizar les mostraré unas imágenes más detalladas sobre cada elemento, cada parte del PC que les hablé. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen de la motherboard con sus partes ya predeterminadas. Seguimos con el procesador, una imagen más explicada de las que la había mostrado antes. La memoria RAM con sus respectivas partes. La fuente de poder con sus partes bien definidas. El disco duro con todas sus partes que ya les había mencionado, y aquí tenemos el disco duro como esclavo y como maestro. Bueno, muchas gracias por su atención, espero que el video les haya gustado y que les haya ayudado. Hasta la próxima.